Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 1. Los primeros años de vida independiente. Temas para analizar y reflexionar. Por culpa de un pastelero. Los caminos y los bandidos. Página 34 a 40. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Iniciamos. Temas para analizar y reflexionar. Por culpa de un pastelero. Después de la independencia, llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros para hacer negocios. Muchas veces sus propiedades y sus negocios resultaban dañados durante los frecuentes enfrentamientos entre grupos políticos. En ocasiones los pagos que debía hacer el gobierno a otros países se retrasaban, pues carecía de recursos, y cuando el gobierno mexicano necesitaba dinero con urgencia, exigía a las personas adineradas préstamos forzosos, incluso a los extranjeros. Los empresarios y comerciantes franceses se quejaron con su gobierno por esta situación. Llegó un momento en que la cantidad que reclamaban a México sumaba 600,000 pesos. Era una cifra exagerada, pues los franceses pretendían recibir más de lo debido. Un pastelero francés alegaba que su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. ¿Te imaginas la cantidad de panes y pasteles que podían comprarse con ese dinero? En 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar al gobierno para que indemnizara a los quejosos. Los franceses cañonearon la fortaleza de San Juan Ulúa y atacaron el puerto de Veracruz, en ese entonces protegido por una muralla. Ante estos ataques, el gobierno mexicano aceptó pagar la cantidad que reclamaban los franceses. Tras recibir un adelanto de 200,000 pesos, los barcos franceses se retiraron de las costas mexicanas. La Guerra de los Pasteles inició el 27 de noviembre de 1838, cuando los franceses bombardearon el fuerte de San Juan de Ulúa. Imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte superior izquierda. Investigo y valoro. Con base en la información del texto, organicen equipos y elaboren una historieta acerca de la Guerra de los Pasteles. Inventen los personajes y escriban los diálogos. Recuerden que la historieta debe considerar cuándo y dónde ocurrió, quiénes participaron, las causas y las consecuencias. Para ilustrarla, usen dibujos o recortes de periódicos y revistas. Vamos a visualizar la historieta. Historieta, Guerra de los Pasteles. Contamos con texto que hace referencia a la ilustración de la historieta. Lo pueden verificar para que observen que concuerda. Iniciamos la historieta con un par de empresarios conversando. Podemos invertir en este país. En la siguiente imagen observamos los grupos en lucha, donde los constantes enfrentamientos causaban daños a los negocios. Tenemos que ganar esta lucha. El gobierno nos está exigiendo dinero para su movimiento. Siguiente ilustración. El gobierno mexicano pide otro préstamo, pero en este momento no tenemos suficiente dinero. Por este motivo, generan un reclamo ante su gobierno los extranjeros, porque les exigen préstamos que en ese momento no cuentan con suficiente dinero para poder otorgarlo. En la siguiente ilustración, el gobierno tiene que pagar 600,000 pesos por los préstamos que hemos realizado y por daños que han sufrido nuestros negocios. Francia exige un pago de 600,000 pesos. Es una cantidad exagerada, no pagaremos ese dinero.
En la siguiente ilustración podemos observar la imagen que representa al pastelero exigiendo el pago por daños a su negocio. Exijo un pago de 60,000 pesos por daños a mi negocio. Por todo ello, Francia envió barcos de guerra. Podemos visualizarla en la ilustración. Barcos de guerra enviados por Francia. Estamos listos para atacar. Vamos a bloquear todos el comercio para que paguen los daños que sufrieron los negocios. Una manera de hacer que México cubriera el pago que se exigía. Siguiente ilustración. Soldados franceses, ataquemos su fortaleza para derrotarlos. Después de ello, México acepta pagar la cantidad reclamada, porque hay muchos heridos y muertos, además de pérdidas económicas. Para finalizar esta batalla te daré un anticipo de 200,000 pesos. Solamente de ese modo retiraron sus barcos de guerra de las costas mexicanas. Muy bien, este es un ejemplo, lo pueden ustedes enriquecer aún más. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En un restaurante de Tacubaya en el siglo XIX. ¿Quiénes participaron? Los gobiernos de México y Francia. Causas: la exigencia de una indemnización por parte de un comerciante francés. Consecuencias: crisis económica profunda debido al bloqueo de los puertos por los cuales entraba y salía la mayor parte de la mercancía. Se calcula que el saldo total de heridos y muertos fue de 127 muertos y 180 heridos. Los caminos y los bandidos. En el siglo XIX la mayoría de las personas viajaba poco. Si acaso visitaban de manera ocasional poblaciones cercanas, pero no era muy común que se trasladaran a lugares distantes. Los viajes entre una ciudad y otra podían durar varios días o incluso semanas. Los caminos eran malos y los transportes incómodos, aunque se intentó mejorar las comunicaciones. Ya en 1832, un viajero escribió: «No hace todavía muchos años era necesario emplear 2 días a caballo para ir de Puebla a México. Ahora se sale en la diligencia a las 6 de la mañana y se llega en la noche a buena hora». Diligencia: coche grande arrastrado por caballos y destinado al transporte de viajeros. Los asaltos a las diligencias eran frecuentes en el siglo XIX, imagen que podemos visualizar en la página de su libro de texto, parte inferior. Las personas debían usar aquellos caminos, ya fuera que viajaran a caballo o a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano o incluso en las espaldas de cargadores indígenas, como era costumbre en algunos estados del sureste. Las mercancías se transportaban en carretas o en mulas que conducían los arrieros. Por la noche, estos viajeros se hospedaban en posadas, mesones, en los portales de los pueblos o incluso a campo abierto. Sin embargo, algo peor que todas las incomodidades era la falta de seguridad, pues muchos caminos estaban llenos de bandidos. Con frecuencia, estos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. En ese tiempo no había cuerpos de policía que vigilaran las rutas, lo cual facilitaba los robos. Además, muchas veces las bandas de asaltantes contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones. Los asaltos en los caminos fueron algo cotidiano durante gran parte del siglo XIX, lo cual causó un grave daño al comercio y a las comunicaciones. El hecho de que entonces existieran tantos bandidos estaba relacionado con las pésimas condiciones económicas del país, pero también con la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras de este periodo. Investigo y valoro. De acuerdo con lo estudiado acerca del tema y los testimonios que se presentan en la página 37, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. ¿Cuáles eran los principales problemas que enfrentaban los viajeros durante el México independiente? Las malas condiciones de los caminos en el periodo del México independiente provocaban que los viajes duraran varios días y que los bandidos asaltaran a los viajeros despojándolos de sus pertenencias, porque no había fuerzas de seguridad que los vigilaran.
¿Cuáles eran las formas de viajar durante la primera mitad del siglo XIX? Las formas de viajar eran a caballo, a pie, en diligencias tiradas por mulas, en sillas de mano o incluso en las espaldas de cargadores indígenas, costumbre en algunos estados del sureste. ¿Cuáles fueron las causas del bandolerismo de la época? Las causas de que hubiera bandolerismo en esa época fueron las pésimas condiciones económicas del país, la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras de este periodo. ¿Por qué los bandoleros podían actuar con tanta libertad? Las bandas de asaltantes podían actuar con libertad ya que contaban con la protección de autoridades o jefes militares de algunas regiones y por la falta de cuerpos de policía que vigilaran las rutas. Piensa en los viajes del presente. ¿Cómo viajan en tu comunidad y a qué problemas se enfrentan en la actualidad? En la actualidad el transporte en las ciudades es insuficiente y en muchos casos incómodo, debido a la saturación y en algunos casos costoso e inseguro. En el campo aún faltan vialidades y tampoco hay seguridad. El mayor problema que enfrenta el país actualmente es la inseguridad. A continuación te presentamos dos fragmentos de testimonios de la época, en los que se describe cómo se transportaba la gente, los riesgos que corría y las incomodidades que sufría en la primera mitad del siglo XIX. Vamos a los fragmentos. En México, a menos de ser indio o de usar calzón corto, nadie viaja a pie. Un caballo de aspecto pasadero no cuesta arriba de 15 pesos. Se necesita ser muy miserable o muy filósofo para usar las propias piernas. No se pasa en México por un verdadero hombre, sino a condición de tener caballo. Fuente: Lucien Viard. Tomado de Laura Solares Robles. Bandidos somos y en el camino andamos. México, Instituto Michoacano de Cultura, Instituto Mora, 1999, página 71, testimonio de 1832. Una vez finalizado el tema por culpa de un pastelero, los caminos y los bandidos, iniciamos con su repaso. La Guerra de los Pasteles. Después de la independencia, llegaron a México empresarios y comerciantes extranjeros. Durante los frecuentes enfrentamientos de grupos políticos, sus propiedades resultaban dañadas por los daños sufridos en sus negocios y pertenencias y a los préstamos realizados. Los empresarios y comerciantes franceses reclamaron al gobierno de México 600,000 pesos. Un pastelero francés alegaba que su negocio había sufrido daños por 60,000 pesos. En 1838, Francia mandó barcos de guerra a los puertos del Golfo de México, con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar para que se pagara a los quejosos. En el siglo XIX, para trasladarse de una ciudad a otra, ¿qué medios de transporte utilizaban? Caballos, diligencias tiradas por mulas, sillas de mano o en la espalda de cargadores indígenas. Durante gran parte del siglo XIX, ¿cómo eran transportadas las mercancías? En carretas o en recuas de mulas. ¿Qué riesgos sufrían las personas por la falta de seguridad? Los bandidos atacaban a los viajeros y los despojaban de sus pertenencias. ¿Con qué se relaciona el hecho de que existieran tantos bandidos? Las pésimas condiciones económicas, la falta de autoridad, el desorden político y las frecuentes guerras del periodo. Extranjeros que atacaron el fuerte de San Juan de Ulúa, franceses. Personas dedicadas al asalto de viajeros y de mercancías, bandidos. Medio de transporte para pasajeros jalado por mulas. Diligencia. Oficio del comerciante extranjero que provocó un grave conflicto entre México y Francia. Pastelero. ¿Qué medidas de precaución crees que debían tomar los viajeros en esa época? Salir acompañados, con poco dinero y pocas pertenencias. Lo que aprendí. ¿Cuáles fueron las causas que limitaron el desarrollo de México en las primeras décadas de vida independiente? Mi respuesta inicial. El imperio impuesto por Agustín de Iturbide, la independencia de Texas de México, la intervención de Estados Unidos de América.
Nueva información que obtuve al estudiar el bloque 1. El papel que jugaron los países europeos, sus intereses comerciales en México, los motivos de la separación de Texas y la forma y el estilo de vida de la gente de esa época. Mi respuesta final. La falta de recursos del gobierno que continuamente recurría a préstamos a países extranjeros. Una vez finalizado el repaso, iniciamos con la evaluación. Completa el texto con las siguientes palabras, emplea solo las correctas, comenten sus ideas en el grupo. La consumación de la independencia puso fin al periodo de dominio español, pero para que el nuevo país pudiera salir adelante, debía hacer frente a varios problemas como el atraso económico, pues 11 años de guerra habían dejado arruinados a los sectores productivos. Además, se pensaba en establecer un gobierno republicano, pero los centralistas deseaban fortalecer el poder del presidente, mientras que los federalistas buscaban el equilibrio de poderes y fortalecer los estados. Al término de la Guerra de Independencia, varios países estaban interesados en establecer relaciones comerciales con nuestro país, pues querían adquirir productos mexicanos. Sin embargo, hubo conflictos con algunos de ellos. Tal fue el caso de Francia en 1838 y con Estados Unidos entre 1846 y 1848. La guerra contra este último país culminó con la pérdida de los territorios de California y Nuevo México, lo cual representó un duro golpe para México, que ya había perdido Texas. Asimismo, durante este periodo, la gente se divertía acudiendo a corridas de toros y peleas de gallos. Marca el inciso que corresponda a la respuesta correcta. ¿Cuál de los siguientes mapas corresponde a la primera organización territorial que tuvo el México independiente? El inciso B. Una de las propuestas de los federalistas era que, inciso B, el presidente tuviera mayor poder que el Congreso. Un acontecimiento que causó la guerra entre México y Estados Unidos fue, inciso B, la incorporación de Texas a Estados Unidos. Con esto finalizamos y concluimos por completo el tema Por culpa de un pastelero, los caminos y los bandidos, perteneciente al tema Los primeros años de vida independiente, de temas para analizar y reflexionar de su bloque 1 del libro de historia quinto grado. Esperando como siempre la información sea de gran utilidad para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto. Regálanos tu like, es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos Solución Paso a Paso, te invitamos a suscribirte, a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el contenido del video fue de gran utilidad para ti, te invitamos a seguirlo compartiendo con más compañeros para que sigan desarrollando con mayor facilidad las actividades de su libro de texto, o con más papás para que sigan apoyando a sus hijos en las actividades escolares. Regálanos tu like. Es importante para nosotros y de esa manera nos apoyas. Recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.